Bueno, vamos a ver ahora las funciones logarítmicas, ¿de acuerdo? Bien, las funciones logarítmicas, ¿vale? Que vamos a ver, ¿vale? Son las de igual, logaritmo en base a de x con a mayor que 1, ya sabéis, ¿vale? Recordemos lo primero que el dominio de f de x eran los x que pertenecen al intervalo 0 infinito, es decir, todos los positivos, pero sin incluir el 0, ya que el logaritmo de 0 no existe, ¿vale? De hecho, el logaritmo de 0, para x, cuando x tiende a 0, ¿vale? La función logarítmica tiende a menos infinito, ¿vale? Es una asíntota vertical para las funciones logarítmicas. ¿Veis? Mirad, esta es la función logarítmica, ¿vale? De, por ejemplo, base 2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya vemos el dominio. Vemos que no es simétrica. ¿Vale? Aunque tiene la curiosidad de que es simétrica respecto a esta recta igual a x, pero no, es decir, que no ella misma es simétrica respecto a esa función, sino que las funciones igual el logaritmo en base 2 de x e igual a 2 elevado a x, es decir, la inversa, ¿vale? Base argumento, base exponente, ¿vale? Son iguales. Entonces me sale la misma función, o sea, la simétrica, pero respecto a esta recta, que es la recta igual a x, ¿vale? Bueno, eso es una curiosidad. Es decir, que la función logaritmo de x en base 2 es simétrica de la función igual a 2 elevado a x respecto a esta recta. Podemos generalizarlo a logaritmo en base a de x es simétrica de la función igual a elevado a x si a es mayor que 1, ¿vale? Respecto de la recta igual a x, es decir, la recta que divide al primer y tercer cuadrante en dos partes iguales, ¿vale? ¿Veis? Una parte, otra parte y son iguales. O que forma 45 grados con el eje x, lo que queráis, ¿vale? Bien, como veis es una función que es siempre creciente, ¿vale? Es creciente, ¿vale? En todo su dominio. Y ahora los puntos de corte con los ejes, pues tendremos que, como veis, en el eje Y no tiene, ¿vale? Porque para corte con el eje Y lo que se hace es x igual a 0. Pues ponemos que y es igual al logaritmo en base a de 0 y esto no existe, ¿vale? Bien, corte con el eje x, lo que se hace es igual a 0, es decir, 0 igual a logaritmo en base a de x, y acordaros que el logaritmo en base a de 1 es 0, con lo cual para x igual a 1 y es 0, con lo cual independientemente de la base, ¿vale? Todas cortan en el punto 1, 0, ¿vale? Ese punto es el 1, 0. ¿De acuerdo? Igual que estas cortaban todas en el 0, 1, por eso de ahí la simetría, como veis. Bueno, es una consecuencia de la simetría, vaya. ¿Vale? Ese es el único punto de corte con los ejes, ¿vale? Para dibujarla, entonces, ¿qué haremos? Pues bueno, vamos a hacer, a ver, por ejemplo, vamos a hacer con logaritmos decimales por ahora. Logaritmo de x, ¿vale?
Ahí tenemos, es el logaritmo de base 10 de x, ¿recuerda? El logaritmo decimal, ¿veis? Cortar el punto 1, 0 y es todo el rato creciente. Y para x igual a, cuando x tiende a 0, la función tiende a menos infinito, con lo cual x igual a 0 es una asíntota vertical. ¿Vale? Vamos a poner aquí un logaritmo en base 2, por ejemplo, de x. ¿Veis? Bien, mientras más pequeña es la base, lo mismo, es menos pronunciado, ¿vale? La curva, el cambio, ¿vale? Aquí el cambio es como más brusco, ¿de acuerdo? Pero siempre está en torno al 1. Bien, por ejemplo, si ponemos el logaritmo en base 0,5 de x, vale, pues no me lo hace, vale. No sé qué coño es eso. Borrar. Bueno, es igual. ¿Vale? Entonces, bueno, el único cambio que cabe será más suave, ¿vale? Bien, luego tenemos el logaritmo neperiano, recordar que era un caso de base e, ¿vale? Acordar que el número e es 2, no me acuerdo de los decimales, un momento que os lo digo. Bueno, mientras sale, vamos a ver el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Lo tenéis en gris, ¿de acuerdo? Como es 2 y pico, pues estará, veis, la gris, que está entre la roja, que es el decimal, el logaritmo decimal, y el logaritmo en base 2, ¿vale? Mientras más grande la base, más pronunciado es el cambio, pero todos pasan por el mismo punto, todos tienden a menos infinito, y cuando x tiende a infinito, cuando x es muy grande, es decir, cuando x tiende a infinito, veis que siempre es creciente, ¿vale? Con lo cual la función también tiende a infinito, ¿de acuerdo? Bien. Bien, a ver si salimos, vamos a decir el número e. Bien. Un momentito. Elevado 2,71828, etcétera, ¿vale? 2,718 y más, ¿vale? Bien, esto, os digo, la naturaleza es muy importante, ¿de acuerdo? Pero vamos, como veis es simplemente la gráfica es igual, ¿vale? Luego con los valores es fácil de tomarlos porque en la calculadora, todas las calculadoras tienen un botón para el logaritmo neperiano, igual que para el logaritmo decimal, ¿vale? Bien, ya que estamos, vamos a ver también un momentito una función que es la función exponencial de e elevado a x, ¿vale? Como e es como es una función, lo que vimos antes, exponencial con la base mayor que 1, 2,78, ¿vale? Pues es de este estilo, ¿de acuerdo? Es decir, con el punto de corte el 0,1, el dominio de todos los reales, en fin, una función exponencial normal como las que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Solo que es una función que se utiliza mucho y lo utilizaremos mucho más adelante.